Bueno, buenos días. Si quieren vamos empezando. Yo creo que no la vamos a llegar a dar completa, pero después damos la otra parte. A ver, está. Bueno, un poco repasando muy brevemente lo que habíamos hablado la vez pasada en cuanto a la emergencia, la diferencia de la emergencia en los estudios por imágenes y la urgencia. En general, la emergencia se va a referir a situaciones críticas que van a requerir la intervención inmediata. Y las urgencias en estudios por imágenes son las situaciones serias, pero que no son inmediatamente mortales y requieren la atención médica pronta. Eh, y un poco lo que les había mostrado también la semana pasada, y hay un montón de guías que tratan sobre la correcta solicitud de pruebas diagnósticas y siempre tener en la cabeza los criterios ALARA, que significa irradiar al paciente con la menor radiación o la más baja, como sea razonablemente posible. Eh, también algunas páginas donde pueden consultar información, que son organizaciones sanitarias que promueven este tipo de imágenes seguras, de alta calidad y con la menor radiación posible. Eh, y siempre en la cabeza recordar estas cosas, ¿no? Bueno, digamos, las causas principales de utilización. Si el paciente tiene estudios previos, a veces pasa mucho que tiene estudios de otros hospitales que uno lo puede ver en la misma red y a veces, bueno, eh, por cuestiones de logística, a veces le queda más rápido por ahí pedirla de nuevo, pero bueno, ese tipo de cuestiones son importantes siempre tenerlas presentes si realmente las necesitamos, si las necesitamos ahora, si son las más adecuadas, porque a lo mejor estamos haciendo un estudio y lo estamos irradiando al paciente y a lo mejor hay otro estudio que no irradia y que nos da mayor información o la misma. Eh, bueno, si uno explica bien el caso cuando pide el estudio, eso a nosotros nos sirve un montón para saber cómo interpretar después. eh, si se solicitan demasiadas pruebas complementarias y demás. Y acá está, bueno, en gris está todo lo que hemos hablado en las otras charlas, en las otras clases, y eh, seguimos un poco con la parte abdominal, probablemente ahora hablemos un poco del abdominal, los genitourinarios, si llegamos. Eh, Dentro de las emergencias de causa abdominal, en general está el abdomen agudo, sí, quirúrgico, y dentro de eso el gran grupo de la imaginación intestinal, la apendicitis, los traumas abdominales y pelvianos, especialmente cuando hay sospecha de hemorragia, y los cuerpos extraños. Podemos hablar dos cositas del síndrome pilórico también para que lo tengan en cuenta, pero no constituyen en general una emergencia. Dentro de la imaginación, el 75% son menores de 2 años, con un pico en lactantes entre los 5 y los 9 meses. Y en general la radiografía sirve, eh, dependiendo si el paciente puede ponerse de pie o en decúbito lateral a fin de ubicar o identificar aire libre o algún signo de obstrucción. Eh, bueno, estos son los tipos de imaginación ileocólicas, son las más frecuentes, por eso nosotros vamos siempre a buscar a nivel de la válvula ileocecal. Y después están las ilioileocólicas, son un poco más complejas, menos frecuentes, y las colocólicas. Las ilioileales no están puestas porque en verdad no constituyen una imaginación verdadera, aunque a veces uno las pueda encontrar, en general son transitorias y no suelen eh, este, constituir una, un cuadro quirúrgico. Eh, pero bueno, dependiendo siempre, obviamente, lo que vamos a ver, que la ecografía nos ayuda en muchos casos, tiene alta sensibilidad y especificidad, y también ayuda a detectar patologías subyacentes. O sea, a veces podemos tener una ilio biliar que tenga un pólipo, que tenga una masa, y sí va a constituir algo quirúrgico porque hay una causa que lo está produciendo. Pero en la mayoría de las veces, este, también podemos encontrar ganglios, que son las que en general causan las ileocólicas, en el interior de la imagen. Y acá aparece otro estudio por imágenes que no estuvimos hablando antes, que es la fluoroscopía, en donde uno puede utilizar líquido, en este caso usamos mucho el bario, o bien aire, y el único, la única cuestión que tiene este procedimiento es que tiene riesgo de perforación. Es un procedimiento diagnóstico y terapéutico, en verdad, porque uno cuando coloca el aire o el bario,
se genera la desinvaginación. Em, si los pacientes son muy chiquititos o tienen síntomas prolongados, en general eso con una ecografía que va valorando algunas características que vamos a ver después de la pared, nos determina si lo tenemos, si lo podríamos hacer o no. Eh, y la tomografía en general no es recomendable, si bien puede verse la imaginación. Así que acá para mostrar algunas imágenes de, digamos, dilataciones proximales que puede haber sin aire distal, que está todo más posterior, pero llegamos a ver un poquito de aire, y esta masa densa que está en el cuadrante hepático que le llamamos signo del menisco, o esta otra que tiene la masa densa en el cuadrante izquierdo, donde no hay claramente una falta de pasaje de aire. Todavía no hay tanta dilatación, por ahí tiene algo, pero no hay niveles todavía. Y la imagen que llamamos en semiluna, con ausencia de aire distal. Y son algunos de los signos que uno puede encontrar en el abdomen agudo obstructivo por imaginación. Las causas, bueno, la ecografía, como decíamos, nos va a definir, a separar las aguas si es idiopática, pasa el 90-95% de los casos, si es secundaria, alguna imagen que podamos ver adentro, que podemos inferir que puede ser un divertículo de Meckel, que hay una duplicación, un pólipo, los linfomas también, la fibrosis quística, o asociada a algunas patologías que generan engrosamiento en la pared intestinal y predisponen, como el urémico hemolítico, la púrpura o la enfermedad celíaca. Entonces, eso es un gráfico de lo que en general uno busca en el ASA. Busca un corte axial o un corte sagital, donde va a haber la imagen que llamamos en diana o la imagen en pseudoriñón, que básicamente es esto, ¿sí? Entonces uno cuando tiene esa imagen, siempre lo que intentamos hacer en imágenes es identificar la imagen primero con el convexo, con el que es de alta frecuencia, y después pasar al lineal. A veces el lineal puede confundirlo, algunas asas de intestino delgado puede simular una especie de imagen en diana, pero si lo vemos con los dos transductores, es decir, con el convexo y con el lineal, significa que la imagen es real. Y lo otro que intentamos hacer siempre es ver si es posible de hacer el estudio con vario para reducirla. Y ahí valoramos mucho la vascularización y la presencia de líquido. Como en el primer caso, una buena vascularización de la pared intestinal, no veo líquido libre, el paciente lleva pocas horas, entonces se puede hacer sin problema. En cambio, cuando la pared está un poco más afinada, cuando hay presencia de líquido con ciertos tabiques y líquido libre alrededor, y la vascularización, inclusive acá tiene el Power Doppler, que tiene más potencia para ver los vasos, y no se ve casi nada de vascularización en la pared, entonces eso significa que hay riesgo de hacer el procedimiento y perforarlo al paciente. Y en cuanto al tipo de fluoroscopía que se puede usar, líquido o aire, en general es la que el radiólogo o el cirujano maneje mejor. Esto en general en Garrahan, como teníamos guardias, estábamos siempre a la noche y muchos de estos pacientes llegan a la madrugada, se valoraba ahí, y si el paciente estaba en condiciones de poder hacerse la reducción por fluoroscopía, la sala queda enfrente, así que íbamos teniendo el equipo y preparábamos todo, y tanto el radiólogo en conjunto con los cirujanos hacían el procedimiento, eh, siempre con la salvedad de que si el paciente se descompensa durante la realización, enseguida tiene que entrar al quirófano, entonces siempre está esa salvedad, y por eso es importante, vamos, trabajar en conjunto con los cirujanos. Eh, Ahí se va viendo cómo se hace el colon por enema, va pasando por el colon descendente, el colon transverso, y cuando llega a la altura de lo que sería el colon ascendente, el ángulo hepático, ahí hay un stop. También señala la fichita ahí. Después, esto es una reducción, pero con aire, que también va pasando, y una vez que uno ve que puede haber un stop, a veces se forma como una especie de esta imagen de semiluna, que es donde está el muñón en el interior del asa, y uno va viendo en general cómo se va
desplegando eso y normalizando. Bueno, pasamos a las apendicitis. Acuérdense siempre, el 80% está en la clínica y laboratorio, mayor frecuencia en los niños mayores de 5 años. En general, la radiografía también para buscar aire libre o signos de obstrucción, es decir, en los estadios tempranos no vamos a encontrar demasiado. La ecografía va a ser el estudio de elección por la alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Siempre acuérdense que los chicos no colaboran, entonces a veces, de acuerdo a las características del paciente, operan menos y es más difícil el estudio. Eh, y siempre cuando hacemos la ecografía valoramos signos primarios o signos secundarios, es decir, a veces puede pasar que no encontramos el apéndice, pero siempre está bueno hacer hincapié en los signos primarios, que es ver el apéndice y las características que tiene, pero si no lo encontramos, describir esos signos secundarios porque también suman o aportan a confirmar o descartar el diagnóstico. La resonancia tiene un uso creciente, pero la verdad es que los problemas de siempre, que por ahí hay menor disponibilidad, que es un estudio que lleva bastante tiempo y que en la mayoría de los pacientes de esa edad requiere sedación, con lo cual en general no es algo que tengamos en la práctica en cuenta. En la tomografía con contraste directo, acuérdense siempre, solamente cuando se pide con contraste no es necesario pedir el silicón. Bueno, tiene también alta sensibilidad, y uno la empieza a considerar en cuadros indeterminados, con las desventajas que ya sabemos que expone al paciente a la radiación ionizante, que es la contraste. Pero bueno, también nos ayuda a determinar otras etiologías, otras causas. eh, y a veces la consideramos por ahí en pacientes que son obesos, que es muy difícil acceder ecográficamente, eh, o pacientes con cuadros que no quedan claros como para poder, o para ver complicaciones, obviamente, cuando sospechamos que hay un absceso, una colección, también entra en juego. Bueno, y acá entonces mostrar un poco lo que es un apéndice normal. Nosotros lo medimos en su extremo distal, y que también es compresible y que al Doppler no presenta incremento de la vascularización. Un diámetro básicamente menor a 7 milímetros. Siempre el valor es algo que hay que tomarlo relativamente. Por ejemplo, sabemos que los pacientes con fibrosis quística normalmente tienen un apéndice que puede llegar a tener 1 centímetro y es normal. Eh, pero bueno, son igualmente apéndices que son compresibles, con flujo normal. Entonces, independientemente del tamaño, vemos las otras características también. Y acá un ejemplo de un apéndice distendido, que tiene más de 7 milímetros, que no es compresible con las maniobras ecográficas. Van a ver que hay un incremento de la ecogenicidad de toda la grasa mesentérica periférica. Puede haber a veces líquido libre y en el interior tiene imágenes ecogénicas con sombra acústica posterior, que son los apendicolitos que uno puede encontrar. Bueno, y como decía, los falsos negativos pueden ser pacientes con obesidad, con apendicitis solamente del extremo de la punta, que a veces si uno no logra o no sigue el apéndice completamente, lo mide en un lugar más proximal, puede tener ese problema, o que tenga una posición inhabitual. Acuérdense que puede tener muchas variantes, y una de las más complejas por ahí es la retrocecal, que cuesta encontrarlo mucho ecográficamente. A veces lo que hacemos es mirar desde con el paciente acostado, eh, desde la parte lateral del abdomen, lateral y posterior, y a veces lo que más encontramos es a veces el incremento, porque ahí hay mucha grasa mesentérica que recubre el colon, y lo que más vemos ahí a veces es esa grasa que está brillante, que está hiperecogénica, y después encontramos. Y lo otro mucho que usamos es preguntarle siempre al paciente si puede señalar a dónde le duele. En general, cuando tiene la posición habitual, puede ver la pierna, es más inespecífico, pero cuando está retrocecal, suelen señalar muchas veces los pacientes con el dedo en qué lugar le duele. Y esto es la progresión del proceso inflamatorio, como uno ve primero una pérdida en la estructura de la pared, aumento de la ecogenicidad de la grasa periférica. Después cuando hay un plastrón, que vemos que está la pared, pero ya hay cierto líquido heterogéneo alrededor,
las asas en general en ese lugar van a estar fijas. Y finalmente, cuando pasan más tiempo, un absceso, una peritonitis, acá hay un apendicolito que está libre, que se perforó y quedó. Entonces, bueno, esas son las progresiones. Y en la tomografía con contraste, como les decía, se puede ver también perfectamente la imagen. Inclusive la tomografía nos va a mostrar los apendicolitos con mucho más detalle que en la ecografía. Bueno, respecto del trauma abdominal, eh, constituye más o menos el 27-30% de las intervenciones agudas. La mortalidad es del 50% con una lesión vascular o de algún órgano sólido, y el 90% son por lesiones contusas y el 10% por lesiones penetrantes. Entonces, en la radiografía también lo decimos siempre para ver si hay aire libre, para ver si hay fracturas pélvicas o alguno de los arcos costales. Y no nos va a permitir determinar si hay lesiones de órgano sólido. La ecografía también sí es de elección para el diagnóstico. En la técnica FAST es menos fiable a veces en los pacientes pediátricos por las características que puede tener el paciente, pero sirve también muchísimo para hacer una primera evaluación. En general, la resonancia tiene siempre lo mismo de siempre, la menor disponibilidad, mayor tiempo, así que no tiene un rol realmente importante en el trauma agudo. Y la tomografía con contraste sí es excelente para identificar lesiones intraabdominales y usarse solo cuando sea necesario en las regiones que sea necesario. Eviten hacer una pantomografía, tomografiarle todo el cuerpo. Por ahí si sospechamos algo muy importante en el abdominal, una lesión de órgano sólido, la tomografía con contraste. Acuérdense siempre que cuando uno pide la tomografía con contraste, lo más habitual, salvo algunos casos, es que uno la necesita en tiempo venoso, en tiempo tardío. O sea, una vez que el paciente entra y se inyecta, en general se tiene que dejar pasar más o menos 60, 70 segundos. Pero si uno le dice al técnico necesito en tiempo venoso, eso es suficiente. Porque tenemos que darle tiempo a que todos los órganos se pinten completamente. A veces pasó este fin de semana que me mandaron un video de un paciente con el vaso. El vaso, cuando uno lo adquiere muy arterial, sale como atigrado. Entonces, la imagen que da puede confundir que es una laceración. Entonces, siempre cuando la piden con el contraste, salvo algunos casos muy puntuales que uno necesita en tiempo arterial, eh, si ustedes no lo aclaran, en general lo hacen. Pero bueno, a veces pasa que en el apuro se inyecta, se mete al paciente, no se controla cuánto tiempo pasó, y a lo mejor pasaron 40 50 segundos, el vaso no se terminó de pintar completamente y quedó con ese patrón que es normal, pero que puede confundir. Bueno, después las lesiones de órgano sólido, como decíamos, bueno, las lesiones hepáticas, siempre hay distintos grados que nosotros vamos clasificando de acuerdo al compromiso que tenga eh, y a los tipos de laceraciones o hematomas que tengan en el interior. Y acá la correlación ecográfica y tomográfica de cómo se ven esas lesiones. Acá tenemos un ejemplo del vaso también, el mismo, distintos grados y las distintas lesiones heterogéneas o capsulares que uno puede ir encontrando en la evaluación. Siempre, fíjense que en general, cuando uno lo mira con el convexo, tiene un poco menos de detalle, pero tiene una imagen más amplia o más general. Cuando pasamos al lineal, por ahí podemos ver lesiones un poquito más chiquititas que se nos pueden escapar. Bueno, de los riñones también lo mismo. Siempre ayuda mucho el utilizar el Doppler para ver las áreas del órgano que están menos irrigadas, que eso nos va marcando las zonas que pueden tener laceraciones. Eh, a veces uno puede encontrar solamente algo de contusión parenquimatosa y no mucho más que eso, sin una laceración clara. Pero bueno, todo eso se va evaluando con el Doppler. Y lo mismo, bueno, en el caso del páncreas, a veces tienen este tipo de fracturas completas. Y bueno, acá la correlación un poco entre la ecografía y la tomografía. Y acordarse también que no solo se pueden lesionar los órganos sólidos, también los órganos huecos. Y dentro de eso, los ejemplos por ahí más comunes son el duodeno, que pueden hacer hematomas de la pared importante,
que uno los podría detectar ecográficamente como estas lesiones heterogéneas a nivel este, de duodenal, y con la tomografía, bueno, también se van a ver ese tipo de lesiones con las hiperdensidades que significan que hay algún sangrado activo. Y la vejiga, ¿sí? También un órgano que siempre tenemos que pensar y que ecográficamente uno puede encontrar alguna disrupción de la pared con la presencia de mucho líquido libre, ecos móviles adentro de la vejiga también, que pueden ser hemáticos. Y bueno, en la tomografía nos va a ayudar a veces la presencia de aire, o utilizar lo que es la urotomografía, donde uno inyecta contraste, espera que se llene la vejiga, y después, si ve el contraste distribuido en el interior, también es otro de los signos. Y evaluar el resto de la región, ¿no es cierto?, de la pelvis, para detectar por ahí fracturas. Eso es lo que nos ayuda, o la ventaja que nos da la tomografía en este caso. Pasamos a los cuerpos extraños. Dentro de eso, sí, acá la radiografía va a tener un rol más importante. La proyección anteroposterior o el perfil, tanto del cuello como del tórax y del abdomen, son la opción inicial. A veces, si no es claro, acá sí uno puede hacer una radiografía primero panorámica para determinar a dónde está alojado el cuerpo extraño. Eh, Respecto a la ecografía, sí, requiere un poco más de experiencia, depende de qué tipo de cuerpo extraño sea, porque hay algunos que por ahí no vamos a tener, o no vamos a poder visualizarlo ecográficamente por su composición. Eh, lo otro importante siempre en la ecografía es primero tener una idea de dónde está, en qué zona está alojada, si no, es muy amplio todo para evaluar. Eh, la tomografía se considera cuando no encuentran un cuerpo extraño en la radiografía y persiste un paciente con alguna sintomatología, y es altamente efectivo para identificar los cuerpos ingeridos y las complicaciones, es decir, si hay perforaciones o abscesos. Y después tenemos los estudios de radioscopía, como la seriada, que es útil para los cuerpos extraños, incluso los radiolúcidos, y se recomienda el uso de un contraste hidrosoluble, en este caso no el bario, sino un contraste que sea hidrosoluble, porque si estos pacientes, o cualquier paciente en general, que uno sospecha que puede tener una perforación, lo ideal es usar el contraste hidrosoluble para que, si hay una perforación, eso no genere una irritación peritoneal, como si puede producir el bario. Bueno, dentro de esto, las monedas, filabotón, imanes y objetos afilados son los más frecuentes. La moneda es el cuerpo extraño más común, y el tratamiento va a depender del tamaño y de la ubicación de la moneda. La filabotón, el riesgo que tienen por la capacidad de generar lesiones cáusticas graves en el esófago en poco tiempo. Eh, y a veces acá se plantea la posibilidad de la importancia de ir haciendo el ojo para distinguir entre lo que puede ser una pila y una moneda. Y a veces el paciente no lo refiere, o no lo sabe, o la familia tampoco. Entonces, bueno, y algunas de las cosas distintivas son un signo del halo, y el borde, que puede tener como un bordecito escalonado o biselado, de acuerdo si es pila o si es eh, moneda. Los imanes, el riesgo que tienen a veces es que pueden atraerse, pueden pegarse y generar una necrosis de la pared, si están en distintas zonas. Y los objetos afilados que pueden no pasar a través del estómago y quedar en el intestino delgado y requerir alguna intervención. Siempre, si hay alta sospecha de un cuerpo extraño, se puede acudir a la tomografía. Acá fíjense, este paciente, que uno le hace la panorámica y ve la lesión claramente, el cuerpo extraño claramente de abajo, pero siempre a veces hacerla completa, ¿no? Porque puede haber más de una. Entonces, siempre cuando pidan la panorámica, asegúrense de que esté completamente hasta el cabo hecha, porque justo el paciente se movió, se fue para adelante. Bueno, hay que tener cuidado con esas cuestiones. La posición, sí, y las características. Yo acá les dejo esto, no lo vamos a charlar, pero son distintos scores eh, digamos, el seguimiento radiológico que uno puede ir haciendo de acuerdo a la localización que tenga.
Em, esto sí es una pila que si uno eh, lo ve en detalle en la imagen, va a ver esto que le decía que es el signo del halo. Entonces, eso sí es lo que termina definiendo que sea una pila botón y no una moneda. Los bordes también, en general, suelen tener estos bordes más biselados, no muy escalonados. Y esto es cómo se ven las pilas en la radiografía y cómo se ven las monedas. Y acá, por ejemplo, esto puede parecer una pila botón, pero en realidad, fíjense que el borde es más escalonado. Bueno, esto eran dos monedas juntas, pegadas, una adelante y la otra atrás. Entonces, eso también puede a veces confundir. Bueno, ahí como pueden ir según la edad del paciente, yo se los dejo. Los imanes, como dijimos, lo mismo, pueden pegarse, generar una necrosis de la pared. Entonces hay que ir siguiéndolo. A veces tienen alguna forma de, de collarcito, de pulsera, y pueden pegarse entre sí y generar las complicaciones que hablábamos. Los objetos afilados pueden ser objetos radiolúcidos. Esto era un lápiz. En el interior está este radiolúcido porque hay algo de aire y alrededor es la madera. Bueno, y un tornillito. Y a veces estos son los más complicados, que uno no los va a ver en la radiografía y que recién lo va a encontrar en la tomografía y probablemente cuando ya tienen las complicaciones. Son pacientes que habíamos visto en Garrahan. Este se había tragado una lentejuela y eso terminó siendo una fístula, y este otro una mielcita. Se tragó la mielcita y se le fue y quedó pegada en el esófago y terminó fistulizando. Así que estos son los pacientes complejos que en realidad realmente la radiografía no sirve demasiado, y si no hay una buena alerta a veces de la familia, una buena anamnesis de lo que pasó, queda el cuerpo extraño ahí y después uno lo encuentra ya con las complicaciones mediante la tomografía. Y los besoares, que son sustancias no digeribles, en general el trico besoar, a veces lo vemos mucho en adolescentes con algún trastorno o alguna cuestión. eh, y bueno, hay todos los tipos de besoares, ¿no es cierto? Pero bueno, en general uno podría pedirle una radiografía. Lo que es importante es que sean radiografías con ayuno, de por lo menos 8 horas. Eh, y eso nos va a ir permitiendo ver un patrón así moteado que tiene el estómago por el contenido ese. Y después con la ecografía uno puede encontrar también toda esta sombra. Cuando uno apoya el transductor en el estómago, ve estas imágenes lineales con una sombra acústica posterior importante, bueno, que es el cabello, es el pelo que está metido, ¿no? Y a veces la radiografía contrastada o una seriada también puede servir para justamente ver esas faltas de relleno que básicamente es el pelo que está amoldando el estómago. Y hablamos un chiquitín de síndrome pilórico, si bien no constituye una emergencia, es más considerado una urgencia. Uno, digamos, puede, en este caso, el laboratorio tiene algunas cosas características, pero es más frecuente en varones, una relación 4:1. Generalmente se da entre las 2 semanas y los 2 meses, tomando como el mes de vida, más o menos es la etapa más frecuente. Ya pasa a ser bastante más raro en mayores de 4 meses. Y la radiografía no es demasiado útil para el diagnóstico, da signos muy inespecíficos que no ayudan demasiado. Acá juega un rol importante la ecografía. eh, la mnemotecnia que usamos nosotros para las medidas es pi, porque son 3,1416, son 3 milímetros de espesor de la pared, 14 milímetros de diámetro anteroposterior o 16 milímetros de largo. Después le voy a mostrar una foto. Eso, cualquiera de esas medidas por encima de esas medidas se considera que es patológico. Eh, y después, lo otro que uno evalúa dinámicamente es el pasaje del contenido gástrico, que puede ayudar para el diagnóstico. Lo ideal es que el paciente en general cuando le hacemos la ecografía esté en ayuno. Eh, y después, mientras uno está haciendo el estudio, puede pedirle a la madre que le dé la teta para ahí sí empezar a valorar la parte dinámica.
Bueno, obviamente en general son pacientes que están ayudados porque tienen hipertrofia, están vomitando continuamente, pero bueno, es algo que sí hay que tener en cuenta. Bueno, si justo se le dio hace poquito, bueno, por más que sea poquita cantidad, eh, por ahí nos puede interferir. Y la seriedad también tiene alta sensibilidad y especificidad. En general, también implica la exposición a radiación, así que es un estudio que está más en desuso. Antes estaba mucho más usado, con la ecografía en general fue quedando más en desuso. Lo que decía, el pi, porque son 3 milímetros de espesor del músculo o 14 en un corte axial del diámetro del píloro completo, o la longitud del canal de 16 o 17 milímetros. O sea que con cualquiera de esos tres datos por encima de esos valores, podemos considerar como engrosamiento. Eh, y esto es lo que uno trata de buscar: el estómago lleno, bueno, arriba está el hígado y el espesor, que en general cuando lo tienen, uno fácilmente apoya el transductor en la zona del epigastrio y lo suele encontrar. Eh, Hay casos dudosos, obviamente, pero bueno, y esto sería un corte axial, no se ve lo mismo. Yo tengo que medirlo así completamente. Si me da 14 milímetros más, también es compatible. Y hay casos, eh, bueno, y las geniturinas, no sé si estamos bien, quedan 10 minutos. Si quieren la vemos, o si están. O sea, es cortito. Básicamente hablo del excreto agudo, de la torsión ovárica y la litiasis renal. El excreto agudo, bueno, en general todas estas pueden ser las causas. Lo más importante es descartar siempre la torsión testicular, y ahí entra en juego la ecografía con alta sensibilidad y especificidad para detectarlo, y para descartar otros diagnósticos que lo imitan, utilizando siempre el Doppler, color y espectral, y idealmente dentro de las primeras 6 horas, que sabemos que es donde tiene más chance del testículo de seguir con vitalidad si se hace la distorsión. La radiografía no tiene indicación, y la tomografía tampoco. Y la resonancia, lo mismo de siempre, ayuda, aporta, pero la verdad es que no tiene disponibilidad, larga duración, no entra mucho en las cuestiones de emergencia. Y acuérdense siempre que hay dos tipos de torsiones que son las más importantes: la torsión intravaginal, que es la más frecuente, la que vemos siempre, pero también existe la extravaginal, que esa en general se da en los neonatos, que suelen nacer directamente con la torsión ya consumada, y que en general es un testículo que va a quedar atrófico, pero bueno, siempre hay que tenerla presente igual. Y entonces acá, para ir mostrando cómo va cambiando entre las horas, entre las primeras 3 horas, cuando pasan 10 horas, cómo va cambiando la ecoestructura del testículo, se va volviendo un poco más atigrado, más heterogéneo, y ya con 48 horas, mucho más, ¿no? Y lo que siempre buscamos es el signo de Whirlpool, signo del remolino, que en cualquier torsión del cuerpo que veamos le llamamos signo de Whirlpool, de remolino. Es muy frecuente verla acá, o verla en las malrotaciones, que también tienen una imagen similar. Y eso también es un signo patognomónico de torsión. Y esta es la torsión extravaginal, que en general la vamos a ver en neonatos o en lactantes, donde se palpa alguna simetría testicular. En este caso tenía hidrocele normal, y acá ya tiene una torsión que está eh, consumada, que probablemente se produjo intraútero. Después el diferenciar siempre los apéndices testiculares, ¿sí? El apéndice del epididimo, el apéndice de Morgagni o el aberrans. A veces se detecta el examen físico como un punto azul que es patognomónico. En general el paciente puede señalar acá donde le duele, y a veces se toca la porción más superior o más inferior del, del testículo. Y bueno, y ecográficamente se ve como una imagen hipocoica, puede verse ecogénica también si es muy agudo, pero que no presenta vascularización al Doppler. Entonces eso nos va a dar las características de- del diagnóstico, y puede tener un poquito de hidrocele porque hay algún componente inflamatorio, así que siempre puede tenerlo. Y las epididimitis también pueden ser por causas infecciosas, no infecciosas o idiopáticas. Eh, dependiendo de la edad, ¿no es cierto?, las causas van a ser diferentes,
pero lo importante que vemos nosotros en la imagen es al Doppler comparar siempre entre uno y otro, y vemos que en este caso el testículo derecho, tanto el epidídimo como el testículo están con incremento marcado de la vascularización. Acá hay otro caso también. Y el trauma escrotal, donde tenemos rupturas y fracturas testiculares. La fractura tiene contornos de parénquima testicular y la túnica albuginia que van a permanecer intactos. En cambio, en la ruptura tengo directamente la disrupción, la lesión completa eh, de ese borde. Y ahí tenemos ejemplos de fractura, y acá tenemos ejemplos de ruptura donde vemos el compromiso de la albuginia. El hidrocele escrotal congénito es una consulta que en general es más de consultorio, en general no es tan frecuente, pero bueno, a veces pueden aumentar demasiado de tamaño, pueden estar asustados y uno puede caer en esto de pedirla. Básicamente nada, vemos incremento del líquido escrotal, intraescrotal, a veces con algunos ecos móviles, hidroceles del cordón espermático, que son lesiones que uno puede también palpar y confundir con alguna hernia. La ecografía permite fácilmente la diferenciación. Y la hernia inguinal, que también contenido dentro del conducto, donde vemos, puede ser un asa, puede ser un órgano, un ovario, pero bueno, básicamente la presencia de un órgano en el interior del conducto, que también es muy fácil de valorar ecográficamente. Y por último, la torsión ovárica, que esto en general me da puberal, en general da clínica de abdomen agudo muy intenso. Y acá el problema de la torsión ovárica, a diferencia del testículo, es que el testículo cuando se tuerce recibe una sola irrigación de los vasos espermáticos. En cambio el ovario recibe irrigaciones de distintas zonas. Entonces a veces está torcido y nosotros igual le vemos flujo Doppler adentro. Así que esa es una cosa siempre que hay que tener muy en cuenta. Pero bueno, la ecografía es de todas maneras lo que más se utiliza. Y la tomografía, si bien no está indicado como primera línea, sí lo podemos tener en cuenta cuando la causa no es clara. La resonancia, lo mismo siempre, no tiene mucho rol por por la demora que uno tiene para adquirir los estudios. Y en general lo que vemos ecográficamente es el aumento del volumen ovárico, o sea, hasta 5 veces respecto al contralateral, que tiene muchos quistes, generalmente son más bien periféricos, va a haber mucho líquido libre, y como les decía, el Doppler, que tenga Doppler en el interior, no afirma ni descarta de que haya una torsión, por ese motivo, por los vasos que recibe. Así que no nos fiamos tanto del Doppler. Este es un paciente con una torsión ovárica y sin embargo uno le pone el Doppler pulsado y ve flujo arterial positivo. Así que hay que tener en cuenta. Y la litiasis renal, muy breve, nada, podemos ver estas imágenes ecogénicas con sombra acústica posterior, tanto a nivel renal como siempre evaluar el resto de la vía urinaria, hasta la unión ureterovesical, porque a veces están impactados en esa zona y generan una dilatación hacia proximal. Siempre se ve esa imagen ecogénica con la sombra acústica posterior y la dilatación de la vía urinaria. Bueno, después seguimos si quieren. Bueno, gracias. No sé si tienen alguna duda breve y si no, me puedo avisar.